Estamos con Lucas Barlacina y Cacho Echeverría. La mitad es básquetbol con Lucas, la mitad es fútbol con Cacho, de este Banda Norte, que tiene una muy linda cancha en la cual estamos, el gimnasio de básquetbol detrás, pero bueno, Cacho, en referencia al tema de tu mayor recorrido, quiero que empecemos hablando de cómo está el club, cómo lo ves, porque lo vivís día a día, porque estás siempre dando una mano por acá. Sí, realmente. Bueno, yo nací acá, el club tiene casi la edad mía, tiene un año más. Y nací a 2 cuadras al lado de lo que es ahora la estación de gas. La casa está intacta. Y o sea que ya de muy chico, la pileta, la llegada al club, no había inferiores todavía, claro, para los más chicos como es ahora. O sea que toda esa etapa la hice en el Colegio Pía, la de muy niño. Y ya de 13, 14 años, sí, ya todos los días acá, ya a los 15 años, quinta división, 17 ya primera división, y de ahí en más, hasta la fecha, siempre Banda Norte, porque después fui a otros clubes, después transité por 30 y pico de años por distintos lugares, pero siempre el final de la cosa pasaba acá, siempre preguntando cómo había salido Banda Norte, siempre en la semana juntándome con los amigos que habían estado en la cancha. Y bueno, y Banda Norte, además del club, Banda Norte Barrio, claro, es mi ciudad. Nosotros de chico, se hizo ciudad para nosotros porque de chico era muy difícil que cruzásemos el puente. A mí mi madre me llevaba al colegio en la moto, me buscaba y me traía, porque el puente era oscuro, porque era otra vida totalmente distinta. Entonces nos criamos acá, en el parque, en el lago del parque, con los pajaritos, con Banda Norte era todo quinta. Cambió, yo por ahí salgo a caminar porque por prescripción médica camino y me asombro de lo que cambió. Cambió en 1.000.000 por 1.000.000 lo que, pero claro, hablamos de 50 años atrás. Y el club también, Cacho, ¿no? El club bastante, pero el club, esta parte que donde estamos ahora no ha cambiado, claro, mucho, no ha cambiado mucho. Se hizo el gimnasio enorme, espectacular de básquet. Yo vi el básquet cuando se jugaba sin techo, claro. Ya estaba ahí donde después fue el Coloso. En el Coloso viví lo que después fue el Coloso por los cuartetos, yo vivía los Festi Imperio, los festivales de folclore enormes, aquellos que venían todas las figuras extraordinarias de Cosquín. Después los pasaron acá a la cancha, se hicieron varios festivales acá en la cancha. Viví la cancha de bocha sin techo. Y todo eso gracias a mi tío, porque mi tío, el hermano de mi madre, mi padre cero fútbol, un vasco camionero, terco, duro, nada de fútbol. Y siempre cuento una anécdota que tenía un arquero que era tan malo que una vez fue a la cancha y Estudiantes nos ganó 3-1. Cuando volví a casa me dijo, con ese arquero no le ganan a nadie. Así que había sido muy malo el arquero para que él se diera cuenta que no podía jugar. Que era. Y bueno, y mi tío me trajo ya, empecé a venir de niño, él tenía 3 hijas mujeres, yo fui su hijo varón. Así que ahí empecé a conocer la cantina, que era lo único que había. Después cuando se inauguraron, estuve presente, me trajo mi madre, 12 años, sentado allá en una silla cuando inauguraron las luces en el 66, que vino Boca, imagínate. Hermosa historia. Claro, entonces ver a los jugadores de cerca. Permíteme, Cacho, Lucas, también se da en tu caso una historia de pertenencia y también por un familiar que estuvo en la comisión directiva, claro, y eso, claro, tu abuelo, ¿no? Mi abuelo estuvo en los inicios de lo que respecta a la comisión directiva, cuando, bueno, realmente quizás no era grande como es ahora el club y estaba iniciando su historia. Entonces, bueno, fueron de esa camada de dirigentes que hacían prácticamente todos ellos, donde se empezaron a hacer las paellas, donde se hacían las polladas y bueno, y demás. Y bueno, sí, ahí mi abuelo estuvo en ese inicio de esta. Y vos primero tenis, me decías, ¿no? Sí, no recuerdo bien cuánto tiempo, pero mis viejos ya venían al club. Claro. Y como todo niño debo haber molestado un poco y me mandaron a hacer algo y me mandó a jugar al tenis. Después debo haber estado un par de años, no sé, habré tenido 5 o 6 años, después tuve 1 o 2 años sin hacer nada. Probé fútbol en Estudiantes. Mirá. Y no sé, capaz por una cuestión de horario, no me acuerdo por qué, y bueno, ya después
Sí, en el claro. básquet y no los Es una sorteos. especie del patio de juego de el club para toda Claro. la gente de la ciudad, como decir, de una ciudad Sí, sí. en sí misma. Cacho, ahora justo me decía que fue a hacer fútbol estudiante, Claro. Luca. ¿Qué tema ese, Cacho? Por ejemplo, yo pensaba, el Payo Aymar, Sí, jugador histórico de Banda Sí. Norte, y Pablo sí. se va a hacer fútbol estudiante. Claro, pero Termina seguramente Lucas no perdiendo se eso. acuerda, pero puede ser en la época en que Banda Norte no hizo fútbol. Claro. Banda Norte tuvo una década sin hacer fútbol. Ese Banda fue Norte- el... por eso. Claro, Banda Norte dejó en el 85 y volvió en el 95. Ah, ahí está. Eso es, claro. esa década sin hacer fútbol, un montón de... Y todos los jugadores quedaron todos libres. Claro. No hubo más inferiores, no hubo nada. Fue la época, por eso quedó el mote de Banda Norte Club de Básquet. Porque en ese tiempo se hizo más básquet, fue cuando se creó aquello otro y por eso fue. Pero seguramente por eso, porque si no hubiese estado acá Sí, seguramente. debe haber sido en el año más o menos 89. Claro, ahí está, ahí está. Y ahí está lo que te digo Claro. de Aymar, que teniendo en cuenta el Claro, Payo, que era claro, de y acá, ahí- porque fue un producto sí, muy sí, de acá. pero lo llevó. Cacho, ¿el mejor jugador que viste como compañero fue el Payo, Aymar, o Hubo o le mucho. disputan No, el cetro a hubo algunos? Hubo mucho. Yo en eso no me gusta ser cruel porque yo siempre discutí que cuando decían que Maradona fue el mejor jugador del mundo, y yo siempre decía que nunca aclaró que en su puesto. Porque si Brown no hubiera hecho el gol, tal vez Maradona no sería campeón del mundo. Claro. Si el otro día el Dibu no hacía la tajada, Messi no era el mejor jugador del mundo. Cada uno en Claro. su posición. Entonces yo he tenido jugadores, compañeros, pero unos animales del fútbol. Yo tuve la suerte de jugar la época esa de que para mí fue la más grande, de ver aquellos grandes de la década del 60, que los vi ya en el final del 70 cuando yo empezaba, y después hacer amistad con todos ellos. Llámese dirigiendo Don Delio Remedi, o jugando Pedro Mancilla, o dirigiendo Jorge Sturriolo. Todo eso a uno le deja una enseñanza extraordinaria. Sobre todo, Cacho, porque concentraba la atención de todo el mundo. Y El claro, fútbol porque no había televisión. no llegaba a AFA. Y no había televisión. Claro. Entonces, el no haber televisión, todo el mundo el domingo era el domingo para el fútbol. Y además, vos lo dijiste recién, no había AFA. Entonces se jugaba el campeón del torneo local, jugaba el torneo regional. Y el regional era una bolsa que por ahí la primera fecha te tocaba, la única fecha te tocaba ida y vuelta con Independiente Rivadavia de Mendoza, o Instituto de Córdoba o Belgrano. Sí. Y bueno, y ahí dormía, pero era rápido, no te hacían gastar plata. Es así. Cacho, después de haber vivido eso, de todas maneras te toca el gran campeonato como técnico, de ser campeón en el 2016. Has tenido que evolucionar con aquel fútbol y adaptarte a este también. Bueno, pero ahí me ayudó mucho eso que te digo de antes. A mí me quedó lo del gran jugador, lo del tipo que dejaba todo, lo del tipo que era extraordinario para lo grupal. Fui juntando todo eso y por eso después me llegó más y me gustó más la etapa de la dirección técnica que la de futbolista. Ah, ¿te gustó más Sí, ser técnico mucho, que futbolista? mucho más. Bueno, vos como volante central eras medio técnico, Sí, ya, sí. como vos decís, manejar el Y grupo era de hablar, también. sí, del grupo y adentro de la cancha de hablar, de acomodar a la gente. Era un volante más bien rústico, pero que me gustaba mucho ya ayudar al compañero, muy solidario dentro del campo de juego. Y bueno, creo que eso me quedó junto con, como decía Hugo anteriormente, con grandes jugadores, con tipos que en lo grupal fueron bárbaros, y todo eso después lo llevé a cabo en tantos años dirigiendo. Claro. Sí, sí. Lucas, a vos también te tocó en el básquetbol tener una significación importante en el grupo, en el liderazgo. Fue una tarea importante para armar los grupos de básquetbol que se terminaron armando, ¿no? Sí, sí. Yo creo que son funciones que se van dando también. Por supuesto que en los inicios no, porque uno cumple la etapa de juvenil o de hacerse un lugar. Ya después con el correr del tiempo, yo creo que hubo un antes y un después del torneo que nosotros ganamos provincial. Yo ahí tenía 19 años y yo creo que ese después de ese torneo significó mucho para el club y mucho para mí también, y a partir de ahí sí cada vez empecé a tener una preponderancia mayor, y por supuesto que después van viendo que la personalidad tuya es acorde a pedirle Claro. un poco más que sea de jugar, y bueno, sí, hasta inclusive llegué a ser capitán mucho tiempo, y bueno,
y tratar de colaborar desde adentro, pero ver un poquito más allá de vos. Claro. Y sí, me tocó varias siempre, temporadas. siempre Lucas estudiando ingeniería agronómica, ingeniero Siempre. agrónomo. Sí, Nunca siempre. dejaste la carrera y te recibiste y No, eso nunca. paralelamente a que jugabas. Sí, bueno, yo ahí creo que sí eran 2 factores, o 3. Uno que me insistieron de mi casa siempre. Después otro que yo lo tenía claro que lo tenía que hacer. Y después otro que el club, justo yo agarro una etapa donde iniciamos, justamente te decía, inicia con el tema de los provinciales, siempre siendo protagonista un grupo de chicos en los cuales yo estaba, que eran de la camada nuestra, salimos campeones provinciales, los dirigentes vieron que había potencial, Claro. entonces el club empezó a buscar un poquito más, aspirar a cosas mayores en el básquet, entonces a mí me permitió estar estudiando y crecer deportivamente. Yo creo que si eso no se daba, quizás iba a tener esa incertidumbre, o bueno, de hecho tuve posibilidades, tuve llamados, recuerdo en su momento de Unión de Sunchales, 2 o 3 años seguidos, y bueno, yo me permitía mantenerme, si bien no estaba jugando categorías tan altas del club, pero en un buen disfrutabas nivel, también. y yo a la vez podía estudiar, y que yo siempre tuve claro. Tuve un impasse ahí, un año fui a Barrio Parque, yo estaba en 4º año de la facultad, y bueno, vi que las posibilidades de estudiar no iban a estar, y bueno, me volví. ¿Y lo de Boca, Lucas, también? ¿Un tiempo en Boca Juniors? Sí. Una buena experiencia. Fue una buena experiencia, sí. Si bien no terminé jugando demasiado, al principio sí, después quizás no, por una cuestión de rotación, de cambio de extranjero, fue una buena experiencia, pero en general yo tuve muy buenas experiencias en todos los equipos que estuve. No recuerdo tener una mala experiencia, y por suerte siempre estuve en equipos que fueron protagonistas.